Ya, comenzamos. El ejercicio es el siguiente, utilizando el método de sobrecarga. Anteriormente había mencionado de conocer cuántas clases hay dentro del código. Por ejemplo acá, clase sobrecarga. Hasta acá quiere decir que todo esto pertenece a una clase. Y yendo al menú podemos ver que es cierto. Todo eso pertenece a una clase. Esto está por el momento en comentarios porque después lo vamos a aumentar. Por el momento este es el código oficial o el inicial, por así decirlo. Ya. Para el primero se llama sobrecarga, ojo, pero yo creé con ese nombre sobrecarga solo que con S minúscula. Y la segunda clase que es demo sobrecarga, el cual es otra clase que lo que hace es usar la función anterior que es sobrecarga. Y este código está acá, aunque algunos datos están cambiados, los números que todos, si se dan cuenta es todo el mismo. Y lo mismo, esto está en comentarios porque después lo vamos a usar y lo que nos tenemos que enfocar es todo esto. Este es el código oficial. ¿Ya? ¿Qué hace este código? Nos explica que declara una variable de tipo entero de valor 10 de doble tipo 10,1 o bueno 10.1 bytes de 99 short de 10 y un float f que es igual a 11,5. Ya. Después hace la llamada a la función miTypo donde envía la variable i, el entero, luego la variable d, el doble, la variable b, que es el byte, la variable s, que es el short, y la f, que es el float. Las envía ¿dónde? A la primera clase, que es esta clase. Entonces llega el int, este int, y lo que hace dice mi tipo entero es imprime, y el doble verifica al int o al doble, se va al doble, imprime. Mi tipo doble es imprime el número que está guardado en doble. En byte, si nos damos cuenta, acá solo hay dos funciones, uno para tipo int y otro para tipo doble. Entonces lo que hace es que este byte pasa como si fuese un entero. Entonces entra a la función, por así decirlo, que trabaja con enteros, pero esta vez va a trabajar con byte, e imprime mi tipo int entero es, imprime el byte 99. El short pasa como int y lo mismo va acá, imprime. El float pasa como doble. En sí, byte y short pasan como enteros y float pasa como doble. Como podemos ver aquí, este es número entero con estos números enteros. Número con decimal pasa con el número de decimal. Y en la cosida nos da esto. Como les digo, el primero entero es 10, el segundo doble es este tercero sería el valor de byte, este cuarto el valor de short y este último el valor de float. Listo, eso es lo que hace. Solo imprime en total 5 tipos de datos: int, doble, byte, short y float. Nada más. Ya, continuando. ¿Qué cambios tenemos que hacer? Luego de analizar el código del ejemplo de la clase 3 se pide lo siguiente. En la clase principal se deben realizar cambios para leer desde el teclado. Es decir, que en nuestro código no introduzcamos de esta manera, sino utilizando, aquí nos dice, uh, para ello se puede utilizar lo que es el escáner o el JOption Panel. En nuestro caso, más sencillo, utilizamos el escáner. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Borramos todos los números ingresados de manera predeterminada en la consola o en el programa y declaramos nos tira error. Ya, para introducir importamos la librería import java.util.scanner punto y coma, y se pone en gris porque no estamos haciendo uso de esa librería. Entonces
debajo de la línea de sobrecarga. En aquí, ¿qué está diciendo? Dice que a la clase sobrecarga, a esta clase la va a llamar SC y va a usar las funciones que tiene sobrecarga. Entonces, después de que hace el llamado de la clase sobrecarga, es decir, SC, llama la función mi tipo, que es este, mi tipo. Entonces, para no tener confusión, y sea más entendible, no vamos a llamar SC a nuestra clase, la vamos a llamar S mayúscula. Y estos SC lo cambiamos y que nos diga que es S. Es decir, estamos llamando a la clase S, que sería sobrecarga, y posteriormente, obviamente nos va a marcar error, en un momento los demás. Estamos haciendo esto para no confundir con la librería Scanner, porque normalmente el escáner se lo reconoce con el escáner SC igual a new. Entonces, para no tener un duplicado de variable, es decir, aquí SC y aquí SC, es por eso que arriba en el llamado de la clase cambiamos lo que es el nombre y ahora se llama S. Continúa. Igual a new escáner system.in punto y coma. Ya. Al hacer esto, ya habríamos activado el uso de lectura desde el teclado con la función sc o con la variable sc. Ya. Ponemos entre comentarios para que sea más entendible lectura de las variables y continuamos. Decimos ya, primero para el int tiene i, este j está por demás, después lo vamos a utilizar, pero yo voy a explicar por qué estoy poniendo ese j. Primero i, lo que corresponde, como está en el programa inicial, entre comillas, ya que lo vamos a cambiar. Int i, d, b, s y f, y lo mismo, si vemos acá es int d, b, s y f. Obviemos la j por el momento. Comencemos con la i. I va a ser igual a sc, es decir, a la función de leer, punto, y decimos el tipo de variable que se va a leer, int, de tipo entero. Nos vamos con el d de doble y decimos lo mismo, sc, y decimos que nos va a leer una variable no de tipo entero, sino de tipo doble. Ya, procedemos con el byte, b igual a sc punto, y si nos damos cuenta acá ya nos da la opción next byte y podemos poner simplemente un enter, punto y coma. Nos vamos con el short, s igual a sc punto next, podemos bajar con las flechitas hacia abajo, next short, enter, y el último que sería float, f va a ser igual a sc.next float, punto y coma. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es la lectura desde el teclado para nuestras variables. Entonces, probamos si de verdad nos está leyendo las variables y procedemos a ejecutar. Seguimos el orden en el cual se está leyendo. Primero el entero, segundo el doble, luego el byte, luego el short y al último el float. El entero, pongámosle algo distinto, 4, ¿verdad? 4, me acepta. Leemos el doble, 5, pongamos. El byte era 99 el byte, así que le pondremos 8. El short un 6 y para diferenciar el float un 5,85 y le damos a enter. Entonces nos imprimiría lo que son las variables.
Obviamente nos imprime esto por así decirlo, por el cambio o por el uso de las funciones. No nos está dando con todos los decimales, que sería 5.85. Ya, pero no es cosa. Entonces, cumpliendo el punto de leer las variables desde el teclado, cumplido. Seguimos con el otro. En la clase sobrecarga, incorporar métodos sobrecargados con el nombre prueba 1. Y este nombre utilice 2 veces en 2 operaciones, las cuales deben hacer: 1. Hallar el cesto y cociente de una división por cestas sucesivas. ¿Qué es la cesta sucesiva? En sí existen 2 tipos de divisiones. Por ejemplo, pongamos un sketchbook. A ver, vamos a abrir para explicar un poco lo que es la cesta sucesiva. Supongamos que quiero abrir uno nuevo. No guardar y ya. Supongamos que quiero abrir uno nuevo. ¿Y qué decimos? Normalmente lo que tendríamos que hacer en una división, supongamos 8 dividido entre 2, nos va a dar un igual a 4. Entonces, el cociente, por así decirlo, como lo vamos a explicar, 8 dividido entre 2, es decir, ponemos 4 y nos queda 0. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8 y 8 menos 8 es 0. El cociente llegaría a ser este 4. Y el residuo, o lo que sobra de la división, sería este 0. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nos pide en el programa hacer una división de esto sin usar lo que es la división normal. Es decir, en código, ¿cómo sería? Supongamos que quiero borrar esto y lo voy a agrandar un poco. Ya, pongamos así. O abramos otro ya. Y ponemos no guardas. Supongamos, en código lo que sería para hallar el cociente, 8 dividido entre 2, y el resultado no sería 4. Y para hallar el cesto sería 8 mod 2 y el cesto sería 0. Esto es lo que sería en programación. Entonces el programa nos pide que no usemos esto, sino vamos a hacer otro. Hagamos lo siguiente: 8 menos 2 va a ser igual a 6. Este 6 volvemos a restar por el 2, va a ser 4. El 4 menos 2 va a ser igual a 2. Y el 2 menos 2 va a ser igual a, por así decirlo, 0. Entonces, ¿cuál va a ser el cesto y cuál va a ser, por así decirlo, el cociente? El cesto va a ser el número de veces que hemos tenido que repetir la operación. El cociente, perdón, o por cuánto se va a dividir. Entonces, si contamos, sería 1, 2, 3 y 4. El cociente sería 4 y el cesto, o lo que sobra, sería 0. Entonces necesitamos hacer el uso de la cesta, como nos está diciendo. Entonces, volviendo al programa y yéndonos a la clase sobrecarga, yo ya tengo la función como tal. Entonces lo único que voy a hacer es explicar paso por paso. Para esto nos pide, o bueno, para esto podemos pausar esto. Ya, creamos la función en sobrecarga llamada prueba 1. Yo voy a hacer que sea de tipo void, es decir,
que esto sea un procedimiento que nos devuelva el valor en aquí mismo. Es decir, no vamos a necesitar hacer system.out. Es decir, nos va a devolver como nos devolvió la cosita anterior de los números. ¿Ya? Y va a tener dos requisitos. Dos números de tipo entero. Es por esto que yo usé la variable j. Entonces, decimos que j también se lea jsc.nextInt punto y coma. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos leyendo i y j, ¿ya? Y aquí abajo, esto igual lo voy a deshabilitar. Digo, llamo al objeto S. El objeto S, ¿qué es? La clase sobrecarga. De esa clase sobrecarga quiero usar el procedimiento prueba 1, donde quiero que utilice mi entero i y mi valor entero j, es decir, i y j. Después de leer lo mandaríamos a este código. Entonces i y j llegan a este código, donde i va a cambiar el nombre y se va a llamar ahora div y j se va a llamar div. Declaramos dos variables, uno que va a ser int zesto. Esto se va a encargar de mostrar lo que va a sobrar de la división, y el cociente por cuánto se ha dividido. El cociente lo iniciamos en 0. Y un comentario: condición: en caso de que el número sea negativo o 0. Se sabe que cuando yo quiero dividir, supongamos 8 dividido entre menos 2, al ser número negativo no se puede realizar la operación. Entonces preguntamos si el divisor, es decir, el segundo número, esta vez j, o j que se va a llamar ahora div, es menor o igual a 0. Si es menor a 0 o es igual a 0, el sistema bota. No se puede realizar la operación porque no se puede hacer divisiones entre números negativos. En el caso de que, por así decirlo, div sea mayor a 0, es decir, que sé yo, 1, 2, 3, 4 en adelante, trabajamos con el código de else, que sería todo esto. Ya. Primero, arreglos para mejorar el formato de impresión. Es decir, vamos a mostrar un mensaje que nos diga qué estamos haciendo. Primero, declaramos una variable entera y. Decimos que esta y va a ser igual. Hacemos la primera de esta, como habíamos mencionado en el caso anterior de 8 menos 2 igual a 6. En este caso, supongamos que int d va a ser 8 int div va a ser 2. Entonces sería 8 dividido entre 2. Continuando acá, y va a ser igual a 8 menos 2, 6. Y imprimimos un mensaje donde nos diga la división de 8 dividido entre 2, e imprimimos la primera resta, es decir, 8 menos, con esto, 8 menos 2 es igual a la variable y que se guardó anteriormente, y es igual a 6. Entonces vamos a mostrar la primera resta de lo que nos queda, y resto va a ser igual a d, es decir, ¿qué es el resto? D. Entonces 8 se va a guardar en resto. ¿Qué hacemos? Nos dice, vamos a iniciar un bucle while, donde vamos a decir, mientras el resto sea mayor o igual a d, es decir, como dijimos, resto va a ser igual a d, resto es 8, supongamos en el ejemplo. Entonces en esta condición nos dice 8 tiene que ser mayor o igual a div. En nuestro ejemplo estábamos diciendo que div va a ser igual a 2. Entonces decimos, mientras cumple esta condición, ¿qué pasa? El resto se va a restar con el div
y iniciamos una variable llamada var, donde el de esto va a ser menos a div y cociente va a ser más, es decir, el cociente va a ir aumentando. Entonces, ¿qué va a hacer con estos dos? Que va a ir restando, es decir, si yo tengo 8 menos 2, 6 menos 2, 4 menos 2, 2 menos 2, y el contador va a ir contando cuántas veces se está haciendo esa operación. Es decir, supongamos la primera, 6 menos 2, 4. El cociente aumenta en 1. Vuelve a dar la vuelta. 4 menos 2. El cociente aumenta en 2. Ya no es 1. Aumenta más 1 y se vuelve 2. Entonces preguntamos, ¿el resto es mayor a 10? Si nos dice que sí, imprimimos el mensaje, el resto y la división, bla bla bla. Si nos damos cuenta, estamos haciendo esta primera función solo cambiando el d, porque recordemos que resto es igual a d, y en vez de poner d o el divisor, ponemos resto. Y al terminar el ciclo nos retorna dos valores. Imprimimos el cociente es el que se ha ido aumentado en cada vuelta, y el resto es lo que ha sobrado después de todas las divisiones. Entonces, haciendo la compilación, recordemos que hicimos ahora que j se lea después de i. Entonces introducimos el valor para i. En nuestro ejemplo, queremos que sea el primer entero i 8 y el segundo 2. 2 va a ser j. Para d, b y s vamos a darle cualquier valor, supongamos. Para b, que es byte, 4, s 5 y 6 para short. Y el float es 8,78. Enter. Entonces nos imprime lo que nos pedía. Estas primeras funciones que nos mostraba los 5 valores iniciales sin la j, ojo, solo la i, d, b, s y f. Entonces sería i, d, b, s y f. Y luego nos mostraría los mensajes que están dentro de prueba 1. El primero nos muestra el número divisor dividido al dividendo, es decir, 8 dividido entre 2. Esto es el mensaje que nos está mostrando en la primera línea. Y posteriormente nos está mostrando lo que dijimos, la primera resta. ¿Cuál es la primera resta? D es 8 menos 2 es igual a y. ¿Y cuánto es? 8 menos 2 es 6. 6 es y. Entramos al bucle while, y empezamos a hacer literalmente lo mismo, solo que repetidas veces hasta que el número llegue a 0. Entonces, aquí está en la primera vuelta nos imprime la primera resta. En la segunda vuelta se imprime la segunda resta. Y al terminar, porque 2 ya es mayor o igual a 2, el resto es 2. Supongamos que ya dimos una y estamos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta el resto se vuelve 2. Entonces, al querer ingresar a una tercera vuelta, preguntamos, 2, que es el resto, ¿es mayor o igual a div? Y div, recordemos cuánto es, 2. Entonces, 2 es mayor o igual a 2. Sí, 2 es igual a 2. Entonces, ya no ejecutamos el código while y nos imprimimos el cociente y el resto. El cociente, si contamos bien, dio un total de 4 vueltas. Y el resto es lo que sobró después de la resta. Y al terminar todo esto, el cociente es 4 y el resto es 0. Entonces, mostraríamos las restas sucesivas, el cociente y el resto, trabajando con los valores enteros i y j. Entonces, volviendo al enunciado, habríamos cumplido con el inciso A, hallar el resto y el cociente de una división por restas sucesivas. B,
calcular un, por así decirlo, dato A y un dato B, es decir, un dato A elevado a un dato B. En este caso supongamos como ejemplo 2 elevado a 3. ¿Cuánto sería? 8. Sin usar la clase math ni un bucle for. Ya, continuamos. Entonces, esto sería el primer void prueba 1. Ojo, nos dijo sobrecarga, donde ambos se deben llamar prueba 1, pero trabajar de distinta manera. ¿Qué nos dice la sobrecarga? Que pueden ser funciones con el mismo nombre. Entonces, void prueba 1. Pero, ¿qué nos dice la sobrecarga? Que deben tener parámetros distintos. En este caso usábamos un entero y otro entero. En este siguiente caso podemos usar un entero A, coma, o podemos ponerlo para que sea más entendible, el número base y un, qué sé yo, un byte, o déjenme ver, un doble vamos a usar, como hice en un ejemplo anterior. Un doble o el doble que ya teníamos, pero esta vez dentro de este código lo vamos a llamar exp, que viene del nombre exponente. Recordemos que es esto. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Abrimos un nuevo sketch, cerramos ya. Estamos creando con el uso de un int y un doble, donde decimos que el int va a ser la base, es decir, supongamos base y el doble va a ser el exponente. Entonces, ¿cómo sería en la matemática convencional? Supongamos que el int, que es base, lee 2 y el doble, que es exponente, supongamos que va a ser 4. El 4 tiene que actuar como exponente y hacer que se ejecute 2 por 2 por 2 por 2 4 veces. Entonces, nos dice que no podemos usar un for para repetir esta operación, ni tampoco un mat, porque hay la función mat sería mat.pow. Pow es para hacer base y exponente, y entre paréntesis podríamos mandar 2,4 y el programa automáticamente nos reconocería que esta función es 2 elevado a 4. 2 actúa como la base y 4 actuaría como el exponente. Entonces nos dice que no podemos usar la función mat, está prohibido. Chao esto. Y esto, si quisiéramos hacerlo con un for, es decir, que se repita una y otra vez hasta 4 veces, igual estaría prohibido. Entonces usamos lo que sería un while. ¿Cómo vamos a hacer? Iniciamos un count llamado o bueno, una variable int llamada cont, que va a ser nuestro contador, y decimos que nuestro contador comienza en 1, punto y coma, y decimos que el while, abrimos un while, ojo, no es un for, que el contador sea, mientras el contador sea menor al exponente. ¿Qué queremos decir? Vamos a repetir las vueltas necesarias mientras que el exponente va a ser igual a la base. Y declaramos un int aux que va a ser igual a base. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que base va a ser igual a base por aux.
y nuestro contador va a ir aumentando. Es decir, supongamos que introduzco en el anterior caso como gen, base va a ser 2 y exponente va a ser 2, es decir, 2 elevado al cuadrado. El contador comienza en 1 y, por así decirlo, la variable auxiliar va a ser igual a base, es decir, aux va a ser igual a 2, a este 2. Y decimos, ¿nuestro contador 1 es menor a exponente 2? Sí. Introduce a la primera vuelta 2 igual a 2 por, recordemos que aux se ha vuelto 2, entonces decimos base va a ser igual a 2 por 2, 2 por 2 es 4 y nuestro contador se eleva a 2. Cuando este contador quiere volver a entrar con es menor a exponente, no, porque aumentó 1. Entonces nuestro contador ya no sería 1 sino 2. Entonces al querer preguntar 2 es menor a exponente 2, no, 2 es igual a 2 en este caso. Entonces al terminar el while solo nos quedaría decir system.out.println y en el mensaje ponemos el número base más e imprimimos base, que es el número, y entre paréntesis más elevado al exponente, más abrimos otro comentario, espacio es espacio dos puntos espacio el resultado. En este caso, si nos damos cuenta, estamos haciendo que se imprima base doble vez, lo cual estaría mal. Podemos decir, en vez de imprimirse base, que se imprima aux, porque recordemos que aux es igual a base, es decir, el número inicial, y esta vez elevamos base. ¿Cómo quedaría? Llamamos este objeto, hicimos el llamado para función, este está mal, no es función de divisiones con resta, entre comentarios, y llamamos al objeto s.prueba 1. Nos da dos, uno que trabaja con el int doble y uno que trabaja con el int. Nosotros trabajamos con el segundo, int doble, y mandamos la variable i y el número d, que es doble, y decimos función de base y exponente. Entonces ejecutamos el archivo. No nos quiere correr. Vamos, le digo aquí, cedemos todo lo que se está ejecutando. Ya, no se está ejecutando nada y ponemos a ejecutar el archivo. Empieza a ejecutar y nos dice que está cosiendo, pero no veo dónde está cosiendo. Según esto está cosiendo, pero no nos aparece.
Ujú. Mm, ya, tenemos esto. Y hacemos coser ya, estamos cosiendo. Ya, recordemos el orden que vamos a ingresar. Ejemplo, el primero leamos 10. Nos sigue, bueno, este 10 va a ir ahí. El j o la variable j en este caso, recordemos que se va a hacer la división con i y j. Y supongamos que quiero dividir 10 dividido entre 4. D, recordemos que la variable i, que es 10, y la variable d van a ser la función de base y exponente. En este caso, i, que es 10, va a ser la base y nos tocaría meter el exponente, que va a ser d. En este caso podemos decir 10 elevado al cubo. Y las demás variables no influyen mucho. En este caso sería para el byte, esto para el short, y el float sería 8,5. Enter. Nos imprime la función, las primeras funciones es estas, las mi tipo. Eso no afecta a nada. Y luego nos imprimiría la primera prueba, que es función de división con resta. 10 dividido entre 4. 10 menos 4 igual a 6. 6 menos 4 igual a 2. El cociente o las veces que se ha repetido son 2 veces. Y el resto, lo que ha sobrado, no es 0, es 2. Y la segunda función, s prueba 1, donde i, es decir, 10 elevado al exponente, d, en este caso 3. 10 elevado a 3, el número base 10 elevado a 3.0 es 1000. Y es cierto, 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Entonces, terminando, ya habríamos cumplido con una clase sobre carga. Recordemos acá, sobrecarga, que ejecuta con el nombre de prueba 1. Prueba 1 para lo que sería la división y prueba 1 para el base y exponentes. Recordemos que los parámetros deben ser distintos. En este caso fue entero entero y en el segundo hubo un cambio entero doble para no provocar el error. Y eso sería todo. Gracias.